Palabra de predicación, libro de Primera de Juan, capítulo 3, lleva por título Hijos de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Podamos nosotros recordar estas palabras. Hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Esto significa que no todos son hijos de Dios. La Biblia a nosotros nos dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y por lo tanto, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, hijo es el que recibe a Cristo, el que le cree y el que le obedece. Porque muchas veces confundimos que todos son hijos de Dios y no es así. Somos creación de Dios, pero la Biblia nos dice que hijo es el que cree en Jesucristo, el que le obedece. Y sobre todas las cosas también podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice en el nombre de Jesucristo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu es el que da vida, dice la palabra, y la carne para nada aprovecha. Podemos hablar mucho de lo que la Biblia nos enseña de quién es un hijo de Dios, porque en Dios tenemos nuestra identidad. Y en esta tarde vamos a estar hablando de nuestra identidad en Dios. ¿Y qué es la identidad? La identidad es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos presentamos al mundo. ¿Esto qué significa? Cuando usted busca identidad, muy similar es identificación o personalidad. Entonces la identidad se va formando en usted y en mí en base a las experiencias que hemos tenido. Y acá está el asunto, porque la identidad se daña en base a nuestras vivencias. ¿Esto qué significa? Que sobre todas las cosas muchas veces en la infancia nos dañamos en base a diferentes experiencias vividas. Y todas estas experiencias se alojan en el alma, donde está la voluntad, donde están los pensamientos, las emociones. ¿Qué experiencias uno puede haber pasado que uno dice me ha marcado? Quizá uno al crecer no se ha dado cuenta, pero cuando llegamos a los caminos de Dios y se nos da el entendimiento por medio de las Escrituras, vemos la cantidad de cosas que hemos pasado y que han generado en nosotros costumbres que no son agradables a Dios, vivencias que han generado en nosotros cosas negativas. Amén. Quizá el abandono de un padre, de una madre, ha generado falta de identidad, que al crecer se ha luchado con eso. Quizá hay personas que han crecido en hogares donde ha habido vicio, alcoholismo y cuantas otras cosas más. Y al crecer, eso en el niño
ha dañado su identidad y se ha crecido con ello. Y se ha pasado la preadolescencia, la adolescencia, quizás se ha formado una familia, pero eso está en el interior, en el alma, en la voluntad. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando llegamos a Cristo, la condición de nuestra alma a nosotros nos interfiere para poder descubrir nuestra identidad en Cristo. Y hay una lucha interna. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Alguna vez ha tenido esas luchas internas donde se ha hecho esas preguntas? Y esas vivencias que ha tenido, usted sabe que le ha dañado y que hay algo en su interior. Y es una lucha constante. Es una lucha interna, porque muchas veces con nuestra propia fuerza hemos querido salir adelante. Pero es en vano, hermano. ¿Y saben qué es lo peor? Que esas experiencias que dañan la identidad de un niño que va creciendo y luego forma familia, no solo influye a la persona, sino también en su entorno, en la toma de decisiones, y es lo que comienza a impartir a los demás. Entonces nosotros vemos que el mundo va corriendo tras sus metas. Vemos que el mundo va buscando quiénes son, y como no encuentran, van probando muchas cosas. Así estuvimos nosotros un día, y lo podemos reconocer, buscando metas, trazando caminos, pero en realidad solo vamos a saber quiénes somos cuando conocemos a Dios. Solo vamos a saber quiénes somos cuando tenemos un encuentro con el Todopoderoso. Si no, no. Y podemos nosotros hablar del mundo, pero ahora, ¿qué pasa dentro de las iglesias? Porque en el mundo que no conoce al Creador, va a encontrar muchos caminos que van a llevar a la perdición, a vacíos, vanidades, que quizás se han propuesto hacer algo, lo han terminado y aún sigue ese vacío. Aún sigue, hermano, lo hemos experimentado, hemos hecho propuestas, nos hemos esforzado, nos esforzamos por nuestras metas, pero es en vano, porque se siente ese vacío, que se llama identidad en Dios como sus hijos. Miren qué privilegio el poder ser llamados hijos de Dios. La situación no es con el mundo, la situación es dentro de la iglesia. Porque en estos tiempos estamos viviendo una realidad que dentro de la iglesia no hay identidad. No hay identidad. Hay una generación que está experimentando una larga crisis de identidad. Dentro, hermano, de la iglesia. Entonces podemos ver realmente que dentro de la iglesia, orando, congregando, hay luchas internas. Hay luchas fuertes. Porque a nosotros la palabra de Dios nos revela que Dios nos asignó un propósito. Amén. ¿Cuántas veces predicamos? Dios nos escogió. Dios le ha dado un propósito a usted. Dios me ha dado un propósito a mí. Y se escucha propósito, propósito, propósito. ¿Sí? Porque es la realidad. Es la realidad, hermano. Dios nos escogió con un propósito. Dios nos revela que antes que nazcamos, que antes que respiremos por primera vez, Dios nos entregó una misión, un propósito. Y lo podemos escudriñar en el libro de Salmo 139, versículo 16. Dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Allí se estaba trazando en usted y en mí un propósito, una misión que cuando nosotros llegamos en Cristo se nos confirma, se nos revela por medio de la palabra. Entonces sí, es verdad, hay propósito, pueblo de Dios, en usted, en mí, en los niños, en el bebé, sí,
en un bebé, porque herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima, el fruto del vientre. Pero si sabemos que tenemos propósito en Dios, ¿por qué muchas veces nos desviamos? Y eso se siente, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces hay vacíos, hay culpas, hay situaciones que se viven? Porque estamos altercando contra el propósito de Dios en su vida y en mi vida. ¿Saben quién quiso altercar? Moisés. Cuando usted puede leer Éxodo capítulo 3, dice en el nombre de Jesucristo el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés se preguntaba cuando Dios estaba enviándolo, cuando Dios le estaba mostrando y revelándole lo que él tenía que hacer. Moisés dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y a usted le ha pasado que Dios le habla? Dios le ha hablado claramente para qué le ha escogido. Dios le ha llamado con un propósito y estamos altercando por pensamiento, por cobardía, por cosas que aún están arraigadas en el alma, como lo hablábamos al comienzo, porque no hay identidad todavía. Hay esas luchas internas. Dios le habla, Dios le dice que le ama, y ¿sabe por qué usted no puede recibir ese amor? Porque de chico quizás sufrió, no lo recibe, no lo puede recibir. Porque hay una indignación, quizás sufrió abandono, quizás sufrió decepciones, y eso ha dañado la identidad. Por eso cuando Dios le habla a usted de ese amor eterno, del amor que sobrepasa todo conocimiento, no lo puede recibir. ¿Y saben qué acontece? Vamos mendigando. Somos hijos de Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, y vamos caminando, mendigando, teniendo promesas grandes sobre nuestras vidas. Mendigamos, hermano. Así se encontraba Jeremías cuando Dios le habló de su propósito. ¿Saben qué dijo Jeremías? ¡Ay, soy un niño! ¿Sabes que la cobardía, esa falta de poder encontrar nuestra identidad en Cristo, a nosotros nos hace cobardes muchas veces? Y escapamos del propósito de Dios. ¿Y saben qué hacemos? Entorpecer. Eso es lo que acontece. Y eso es la causa de amargura. Esa es la causa de ansiedades. Esa es la causa de enojo. Porque dentro de la iglesia solamente está ocupando una silla cuando Cristo le ha llamado para que usted sea algo en Él. No con su fuerza, sino en Él. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Encontramos en la Biblia cantidad de gente que altercó contra el propósito de Dios. Dios no se detiene. Pero en ese libro donde están escritas todas aquellas cosas que usted y mi persona tenemos que hacer, eso sí se detiene. Dios se provee de hombres y mujeres valientes. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes. Los violentos la arrebatan, dice la Escritura. Y por eso es que la palabra a nosotros nos confronta. Es que cuando no hay identidad, no hay visión. Y si no hay visión, no sabemos a dónde ir. Por eso la gente fuera hace tantas cosas y sigue vacía. Eso es lo que acontece. Pero y dentro de la iglesia también. La carencia de identidad produce fracaso en nuestras vidas. No se puede pelear la batalla. Es algo tan impresionante cuando nosotros no podemos identificarnos como hijos de Dios. Cuando está esa lucha interna
Y sinceramente, cuando alguien no sabe quién es, le cree a todo el mundo. Por eso es como una ola que va y viene, y el viento lo va arrastrando. Por eso la Biblia habla del doble ánimo, de la inconstancia. Hoy voy a la iglesia, la semana que viene no. Por eso hay inconstancia. Por eso hay inconstancia y nos cuesta, hermano. Porque ir a una iglesia no es que me da la seguridad de que voy a ser salva, hermano. Estamos aquí para que realmente en Cristo encontremos el propósito y nos podamos fortalecer. Y por eso está esa lucha, por eso cuesta llegar a la casa de Dios, por eso cuesta orar, por eso cuesta ayunar, por eso cuesta obedecer. ¿Cómo podemos obedecer a alguien que no conocemos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos obedecerle a Dios cuando la palabra me dice que la prosperidad ha de venir conforme la obediencia a Dios, el oírle, el prestarle atención? Y si no le conocemos, ¿cómo le vamos a amar? ¿Cómo le vamos a obedecer? Y realmente, cuando nosotros podemos entender todo esto, es poder decir, ¿qué hacemos entonces para encontrar el propósito de Dios? Hoy, quien se congrega, quien no se congrega, quien esté escuchando, que nunca quizás se haya congregado y esté buscando el poder llenar un vacío, es poder llegar y conocer de Dios. ¿Y saben cuál es la situación en la que muchos hijos de Dios nos encontramos? Es que no es lo mismo conocer de alguien que conocer a alguien. Y voy a dar un ejemplo en esto que llegaba a mi vida. Cuando usted conoce, tiene información de una persona, solamente información. A usted le preguntan, ¿conoces a tal persona? Sí, creo que vive en tal lugar, creo, porque usted tiene solamente información. Pero cuando usted realmente conoce a esa persona por la cual le preguntan, usted dice, sí, vive en tal lugar, tiene su familia, trabaja en tal lugar, y lo puede describir porque conoce de quién le están preguntando. Y no es lo mismo tener información de aquella persona en la que usted diga, creo que trabaja en tal lugar, creo que vive en tal lugar. Ahora lo llevemos a nuestra vida espiritual. No es lo mismo conocer a Dios que tener información de Él. A usted le pueden hablar de Dios y recibir esa información, pero conocerle va a depender de usted en buscarle con un corazón sincero. Entonces, todo el mundo tiene información de Dios, pero solamente le conoce aquel que le busca, aquel que se humilla, aquel que continuamente está buscando la voluntad de Dios y está muriendo a este yo personal, a esta carne con la cual tenemos tantas luchas. Esa persona le conoce. Al que se quiere negar a sí mismo, esa persona le conoce. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque Saúl solamente tenía información de Dios, no le conocía. Por eso luego vemos que Saúl consultó a una adivina. En cambio David sí sabía a quién servía. Y uno lo puede leer en el libro de los Salmos. Bendita sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Él lo decía en su corazón. Y él sabía quién era Dios y por eso le pedía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando le conocemos y podemos experimentar la presencia de Dios, podemos saber que sin Dios no somos nada, hermano. Solo polvo y ceniza. No somos nada sin Dios. ¿Puede hacer muchas cosas? Sí. Muchas cosas podemos hacer.
tener una familia, trabajo y cuántas otras cosas más que lo vemos con gente de afuera. Pero nosotros, a quien se nos ha revelado, que hemos conocido, que hemos experimentado el poder de Dios, su presencia, sabemos que todo es vanidad. Todo es vanidad. Y todo ha de perecer. No es lo mismo una familia en Cristo que una familia sin Cristo. Y sé de lo que hablo. ¿Saben por qué? Porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y hay mucha destrucción allí fuera. Pero cuando tan solamente uno persevera, cuando uno se convierte, la Biblia dice, lo dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Pero empieza en nosotros, hermano. El trato es con nosotros, conocer de Dios. Y ese encuentro con Cristo lo cambia todo. Por eso cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, todo cambió. Y él, creyendo que estaba haciendo las cosas bien, se dio cuenta de la verdad. Y fue un gran instrumento. ¿Saben por qué? Porque él supo negarse a sí mismo y decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso cuando Pablo le daban la pedrada, él se levantaba y seguía predicando, porque sabía de quién servía, hermano. Y muchas veces nosotros nuestras debilidades flaqueamos, miramos para atrás, nos quejamos, pero vemos hombres y mujeres que confiaron en el Dios Todopoderoso y nunca fueron desamparados. El encuentro con la samaritana y el Señor Jesucristo no solo cambió una vida, sino que también la samaritana luego de ese encuentro le habló a muchas almas. Almas que pudieron conocer la salvación. Por eso cuando nosotros tenemos revelación de quién es nuestro Salvador, obtenemos una nueva perspectiva de quiénes somos. ¿Y saben quién lo tuvo? Pedro. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 16, versículo 13, dice en el nombre de Jesucristo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vemos acá que el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de los hombres? ¿Quién? Y no porque el maestro tuviera duda de su identidad, porque Cristo sabía quién era y para qué fue enviado. Era porque quería que los discípulos le dijeran quién decía la gente que era. Y cuando leemos, vemos que el Señor Jesucristo a Pedro le dice: bendecido eres. No porque Pedro se haya dado cuenta en sí, porque lo haya descubierto por su propia cuenta, sino porque le fue revelado. Le fue revelado por Dios y le cambia el nombre. Ahí es cuando hablamos que un encuentro con Cristo y la revelación produce un cambio, porque realmente a Pedro se le abren los ojos espirituales y tiene la revelación de quién era Cristo.
Esto significa que aunque Pedro caminaba con el Maestro, en este momento le fue revelado quién era Cristo. A nosotros nos deja una enseñanza, porque no solo es leer la Biblia, hermanos, no solo es ir a la iglesia, no solo es orar, sino conocerle, tener un encuentro con Dios. Por eso hay mucha gente que sabe mucha Biblia y tiene el conocimiento, pero no tiene revelación. Por eso es que hoy no hay discernimiento y hay suposiciones. Conocimiento muchos tienen. Muchos pueden abrir la Biblia, inclusive personas que se dicen ser ateas, conocen la Biblia, aún mucho más que cristianos que van a la iglesia. Pero conocer la palabra no significa que les sea revelada y que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Y eso es lo que acontece hoy. Hay conocimiento, hay información de quién es Dios, pero no hay revelación, no hay encuentros con Cristo. No hay corazones dispuestos a querer obedecerle. Eso es lo que está aconteciendo en nuestras vidas. No estamos dispuestos a caminar en el propósito que Dios nos ha trazado. Por eso hay tantas luchas internas, altercamos. Pedro estaba recibiendo identidad. Yo te digo que tú eres Pedro, identidad, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Asignación, propósito, identidad, asignación, propósito. En Dios vamos a encontrar realmente quiénes somos. Y ese encuentro con Dios a nosotros nos da una entrega, una rendición y conocerle cada día. Porque muchas veces nos conformamos, hermano. Vivimos de experiencias pasadas y no podemos contar nuevas porque no las hay. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más sabemos quiénes somos en Él, por Él y para Él. La pregunta es realmente, ¿sabemos que somos hijos de Dios? ¿Realmente queremos ser hijos de Dios que le obedezcan? ¿Realmente creemos en el Señor Jesucristo? ¿Realmente el Espíritu de Dios guía nuestras vidas? ¿O vamos dando tumbos, hermano? ¿O vamos inconstantes? ¿Por qué? Porque el pecado ciega, el pecado esclaviza, el pecado trae confusión en la persona. ¿Quién no lo desaprovecha aquello? El enemigo. ¿Qué hace el enemigo también? Nos hace sentir indignos. ¿Has sentido alguna vez que es indigno? Así nos hemos sentido muchas veces. No soy digno, Jehová. No soy digno. Y ahí empiezan los pensamientos, emociones, sentimientos que endurecen. No soy digno. Y eso comienza en el interior a haber una lucha. Estamos en esa lucha, creyéndonos indignos. Y aunque realmente el pecado hace división entre Dios y nosotros, la Biblia nos dice que usted y mi persona somos lo que Dios ha establecido. Solamente va a depender de usted y de mí. De usted y de mí, hoy, ahora, en reconocer, sí, Jehová. Aún hay cosas que cargo que han dañado mi identidad y no puedo recibirte aún. Aún hay cosas que me están separando de ti. Aún hay tantas luchas en mi interior y es reconocerlo. Es poder reconocer realmente en esta noche y Dios se nos revela por su palabra para que nosotros sepamos quiénes somos en Él. La situación de tantas vivencias malas que acontecen, no solo por nuestra carne, sino que también el enemigo nos desaprovecha. Y va a intentar continuamente desviar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, del propósito en el cual se le fue trazado. Escuchemos bien, primero, esta carne.
y por esta carne se le da lugar al enemigo. Por eso la Biblia habla claramente en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y por eso cuesta, porque no confiamos ni tenemos esperanza en el Dios de la gloria. Hoy la palabra nos habla claramente. Si hemos perdido la identidad, solo resta el volvernos a Él. Y no solo abrir la Biblia y leerla, es permitir que el Espíritu Santo nos dé la revelación de su palabra, el tener ese encuentro con Cristo que lo cambia todo. Es estar conectado cada día con la fuente de aguas vivas. Somos hijos de Dios, hermano. Hijos del Todopoderoso. Y muchas veces vamos caminando con la cabeza baja. Esto es un privilegio, hermano. Pero no todos son hijos. No todos son hijos. Y resta de nosotros el poder serlo, el buscarle y el que en Él nos sanemos de todo aquello que nos ha dañado de chico. Hasta acá sería la palabra. Que Dios les bendiga grandemente.